Hoy veremos la riqueza de las danzas de México, tanto las prehispánicas como las coloniales, pero no los bailes de la colonia a donde ibas a buscar a tu pareja, y también veremos los bailes y danzas de máscaras, pero tampoco serán esas danzas europeas que eran muy aristocráticas, con pelucas empolvadas y los bailes cortesanos. Aquí veremos las danzas del verdadero corazón de México, de las que te enchinan la piel. La danza prehispánica estaba fuertemente vinculada a los rituales para los dioses indígenas, por lo que los misioneros franciscanos consideraban que mantenerlas era perpetuar la idolatría. Y cabe decir que eran rituales sagrados, pero algunas danzas incluían sacrificios humanos y animales, y a los ritmos de los sacrificios que llevaban por día, y a la mortandad por nuevas enfermedades, ya no quedaría población suficiente para crear una colonia próspera. Debido a eso los franciscanos introdujeron las danzas cristianas, muchas con temáticas de santos, la Virgen María o episodios bíblicos. Pero México no olvida, por eso, gracias a las tradiciones orales, hoy muchas de esas danzas siguen vivas, fusionadas con la herencia colonial pero con el mismo latido ancestral. Este video no será una clase de historia, aparte de las danzas, verás un par de expresiones culturales que no son exactamente danzas, pero están muy cerca. Será un video que con seguridad vas a disfrutar y su objetivo es que te provoque las ganas de ir a visitar estos sitios de México, donde vibrarás al ritmo de la música. Damos el primer paso con la danza azteca. Es una de las expresiones culturales más emblemáticas de México, fusionando ritualidad, simbolismo y un profundo respeto por la cosmovisión prehispánica. Más que un simple baile, es un acto de conexión espiritual con los dioses y la naturaleza, una tradición que ha resistido el tiempo y que sigue viva en las plazas y ceremonias del país. Cada movimiento en la danza azteca tiene un significado. Algunos representan los elementos naturales como el agua, el fuego, el viento y la tierra, mientras que otros evocan animales sagrados como el águila y el jaguar. El ritmo es marcado por el huehuetl y el teponaztli, que son los tambores ancestrales que retumban al ritmo del corazón, acompañados por sonajas, caracoles y cascabeles que adornan los trajes de los danzantes. Seguimos con la danza de los concheros. Es un ritual mestizo que fusiona tradiciones indígenas con influencias cristianas. Surgió en la época colonial, en Querétaro, y se distingue por el uso de la concha, un instrumento de cuerda hecho con caparazón de armadillo, además de tambores, cascabeles y caracoles. A diferencia de otras expresiones prehispánicas, esta danza integra simbolismo religioso y vestimentas con toques coloniales. Su esencia que fusiona ambas culturas, la mantiene viva en ceremonias y festividades, reflejando la identidad multicultural de México. Y vuelvo a aclarar, la danza de los concheros no es lo mismo que la danza azteca. Aunque ambas tienen raíces prehispánicas, la de los concheros surgió en la época colonial con una fuerte fusión cristiana. Nos movemos a la danza de los tocotines, en el corazón de Veracruz, en Jico, la palabra tocotín en náhuatl significa hombre que menea los pies y las manos al bailar. Se interpreta durante la fiesta patronal de Santa María Magdalena en julio, es una danza de agradecimiento al Padre Sol y la Madre Tierra. Ahora les presento dos orgullos nacionales. Las siguientes danzas tienen el agregado de estar inscritas en la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La primera, desafiando la gravedad, la danza de los voladores, su origen es de Papantla, Veracruz. Este acto simbólico es una ofrenda a los dioses, en la que los participantes, con gran valor, conocidos como voladores, se suben a un poste de más de 30 metros de altura y uno por uno, se lanzan al vacío mientras giran en círculos sujetos por cuerdas. El ritual representa el ciclo de la vida, la fertilidad y la conexión con el cosmos. El baile que acompaña la ceremonia simboliza el llamado a los dioses para pedir salud, prosperidad y lluvia. Esta danza, que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 7 de diciembre de 2009, es una demostración de valentía, fe y respeto hacia la naturaleza y el universo. Ay Papantla, tus hijos vuelan. Y la segunda, la danza de los parachicos, de Chiapa de Corzo, Chiapas, se celebra del 8 al 23 de enero y data de 1711. Es el clímax de la fiesta grande, rindiendo homenaje al Señor de Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián Mártir, con trajes que incluyen máscaras laqueadas, montera de istle, zarape y sonajas. Esta tradición fusiona elementos indígenas y coloniales.
Inspirada en leyendas de sanación y gratitud, evoca a aquellos que se disfrazaron para entretener a un niño enfermo. La festividad fortalece la cohesión social y la transmisión de saberes ancestrales. También fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO el 4 de diciembre del 2010. Pasamos brincando a la danza del venado. Su origen viene de Sonora, una tradición cultural de los pueblos yaquis y mayos, que simboliza la vida y muerte del venado, además de la relación sagrada con la naturaleza. En la danza, los danzantes representan al venado, al cazador y a otros personajes como el coyote, que juega el rol de un guía o mensajero espiritual. Esta danza también representa el ciclo de la vida, celebrando la armonía entre el ser humano y los elementos naturales. Seguimos con la danza de quetzales. Es una expresión cultural de los pueblos nahua y totonaco de la Sierra Norte de Puebla, con raíces prehispánicas. Su nombre proviene de la palabra náhuatl quetzalin, que hace referencia a las plumas rojas de la guacamaya, símbolo del fuego. También se asocia con el mítico Quetzal o la localidad de Cuetzalan. Este ritual, vinculado al culto al sol y al fuego, contiene simbolismo astronómico y agrícola. Los danzantes realizan movimientos en cruz, representando los 4 puntos cardinales, y en círculo, simbolizando la rotación del tiempo, reflejando la conexión con los ciclos naturales. La danza de los uaguas, en cuanto al significado, se diferencia de la danza de los voladores de Papantla en su motivo. Mientras la danza de los voladores es una petición de las lluvias y la fertilidad, la danza de los uaguas es la celebración de la llegada de la primavera. Esto también se expresa a través de la música, ya que la música de los voladores es más triste y melancólica, porque implora y ruega. Mientras tanto, la música de los uaguas es alegre porque agradece. La danza de los tastoanes tiene su origen en Tonalá, Jalisco. Esta danza representa la lucha entre los indígenas tonaltecas y Santo Santiago. Tastón proviene de la palabra náhuatl tlatoani, que significa los señores. Los danzantes, conocidos como tastoanes, portan máscaras que representan rostros deformes por viruela, con características de animales y decoraciones de serpientes y alacranes. Algunas máscaras están pintadas como si tuviesen heridas. Estas representan los golpes dados por el Santo Santiago, expresando dolor. Los tastoanes gritan a Escaquema, hasta tu muerte o la mía, mientras bailan al son de chirimías. La tradición se entrelaza con antiguas leyendas del Cerro de la Reina y apariciones de Santo Santiago en 1530. Es una danza derivada de moros y cristianos. La danza de los chinelos. Esta danza es emblemática de los carnavales en el estado de Morelos. Los chinelos visten trajes coloridos con túnicas largas, sombreros altos adornados con plumas y máscaras que ocultan su identidad. La danza surgió como una forma de burla hacia los colonizadores españoles durante la época colonial y hoy es una expresión festiva que celebra la identidad y resistencia cultural. La danza de los diablos. Esta danza tiene influencias afrodescendientes y mestizas. Los cuijleños se presentan principalmente en comunidades de la Costa Chica de Guerrero. Los danzantes se visten de diablos con máscaras grotescas y cuernos, mientras que el ritmo de los tambores marca los pasos frenéticos. A menudo, se baila en el Día de los Muertos como una representación de la lucha entre el bien y el mal. La danza de los negritos surgió en la época colonial, en las haciendas cañeras donde trabajaban esclavos africanos. Cuenta la leyenda que el hijo de un hacendado fue mordido por una serpiente en los cañaverales. Los hombres entraron al cañaveral para encontrar a la serpiente y poder realizar un ritual. La curandera, quien organizó el ritual de sanación, tras horas de cánticos y danzas rítmicas, logró que el niño se recuperara. Aquel acto de fe y tradición dio origen a la danza, como un tributo a sus raíces africanas y su legado cultural. La danza de los caballitos, en Zacatecas, es una tradición donde el cuerpo se convierte en corcel y la fe en movimiento. Los danzantes llevan un armazón de acero que simula un caballo, adornado con tela, pañoletas y listones. Visten chaleco bordado, botas vaqueras y sombrero de ala corta. El ritmo lo marca la sonaja o guaje, junto con tamboras y violín. Entre la algarabía, los viejos harapientos con máscaras burlonas atrapan a los desprevenidos, provocando risas.
La danza de los Ayones, originaria del municipio de Tetela del Volcán, es de las más antiguas e importantes de la zona de los Altos de Morelos. Los reportes señalan el inicio de esta tradición a mediados del siglo XIX. Los pobladores se visten así, como una manda por el favor concedido, ya que en un momento hubo una sequía que puso en riesgo sus cultivos, y al mover de lugar al Señor del Santo Entierro, a un cerro cercano. En medio de la procesión la lluvia llegó, y gracias a esto sus cultivos se salvaron. Al final los grandes sombreros se consumen en llamas, dando fin a la Semana Santa. La danza de los pintos, una tradición de la cultura de la región de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, se cree que los pintos espantan los malos espíritus y equilibran las fuerzas entre el bien y el mal. Los pintos son caracterizados por sus manchas blancas en el cuerpo, visten sus trajes originales y algunos representan a los fariseos portando penachos. Otros integrantes se encargan de musicalizar la función, tocando tambores de cuero, flautines y violines. La danza de los cuchillos es una manifestación del carnaval de Tlaxcala, en especial de la población de Toluca de Guadalupe. Surgió como una forma de resistencia ante la explotación y abuso que sufrían los trabajadores de las haciendas. El baile gira en torno al jarabe de los cuchillos, ejecutado por danzantes que exhiben su destreza en el zapateado, mientras el resto del grupo los observa en formación. Es una sátira de la injusticia, en la que remedaron y ridiculizaron las celebraciones, bailes y vestimentas de hacendados, aristocracia y clero, todas las clases pudientes que los marginaban. La danza de sonajeros tiene un origen prehispánico y es de Tuxpan, Jalisco. Con carácter guerrero, en la que los danzantes empuñan una sonaja de madera labrada a partir de un barrote, con dobles platillos metálicos colocados estratégicamente para producir un sonido rítmico al agitarla. Este instrumento tiene como antecedente el mazo prehispánico, que originalmente fue utilizado como arma en combate. Con el tiempo, la danza adquirió un matiz de resistencia y se convirtió en un símbolo de oposición a las autoridades eclesiásticas. Incluso, algunos jarabes fueron censurados por considerarse una afrenta a la moral y las buenas costumbres. La danza de los paistles es una danza del sur de Jalisco, se sabe que es de origen prehispánico y de un pueblo llamado San Andrés Ixtlán. Paistles en lengua náhuatl significa hombres de heno. Este elemento es fundamental en la vestimenta o traje que utiliza esta antigua danza. La danza de los chayacates es originaria de Ixtlahuacán, Colima. Se lleva a cabo en la fiesta de los Santos Reyes. La festividad de los chayacates fusiona la cultura local con tradiciones prehispánicas y conmemora el Día de Reyes desde hace más de 400 años. Los chayacates, representados por viejitos indígenas, recorren el pueblo en busca del pesebre donde nació el niño Dios. La festividad incluye la representación del robo del niño y culmina con la coronación de los personajes con pan ritual frente a la iglesia. La danza de los tlacololeros surge del corazón de Guerrero, con origen en Chilapa, y se baila en diversas localidades como Chilpancingo, Zumpango, Petaquillas, Atoyac, entre otras. Esta danza está profundamente vinculada al jaguar, ya que los danzantes representan su persecución y eventual muerte, en un ritual que rinde tributo a la madre tierra y a la fertilidad de los cultivos. A través de esta representación, se plasma la lucha entre el bien y el mal, enfrentando las fuerzas negativas del tecuani, palabra náhuatl que significa fiera o come gente, y que se asocia con depredadores como el jaguar, el ocelote o el puma. El tlacololero encarna al agricultor que, con técnicas ancestrales, siembra en terrenos difíciles. A su lado está la maravilla, una perra que le ayuda a rastrear al tecuani, simbolizando los peligros que amenazan la cosecha y la vida en el campo. La danza de los viejitos es una de las más emblemáticas de México y tiene su origen en el estado de Michoacán, dentro de la cultura purépecha, específicamente en el pueblo de Jarácuaro. En la zona lacustre del lago de Pátzcuaro, su historia se remonta a la época prehispánica, cuando formaba parte de un ritual en honor al dios viejo, también conocido como dios del fuego o dios sol, Tata Juliata. Esta danza era una ofrenda destinada a atraer buenas cosechas y garantizar la fertilidad de la tierra, también está vinculada a los ciclos agrícolas y los solsticios. La danza de Nampach es una ceremonia maya de agradecimiento por la cosecha de maíz. Esta danza está llena de misticismo, donde las doncellas invocaban y rendían tributo a la diosa Ixchel, ya que ésta representaba la luna y la fertilidad.
Actualmente es patrimonio de la UNESCO, pero en Guatemala, ya que compartimos la cultura maya. Y para concluir, 3 manifestaciones culturales que no podía dejar fuera, porque tienen un papel fundamental en la identidad cultural de México, en otras palabras son imprescindibles. Así como imprescindible es tu suscripción en este bonito canal, no lo dejes para después. Continuamos con el buen ritmo con las mojigangas, no es tanto una danza, es más bien una representación burlesca escénica que se realiza con muñecos gigantes, danzas callejeras y música. Se usa en celebraciones como carnavales, bodas, 15 años, bautizos y peregrinaciones. Hay en gran parte del país y cada estado tiene sus propias raíces. La danza de los viejos, también conocida como la viejada, se celebra en Tempoal, Veracruz, del 15 de octubre al 30 de noviembre de cada año. Este ceremonial comienza con el ciclo agrícola, la siembra y la cosecha del maíz y de otros elementos necesarios para la festividad. En la viejada participan comparsas, disfrazados y enmascarados, guiados por un vaquero, acompañados por un trío de músicos huastecos y una ofrenda familiar. Se lleva a cabo en el marco de las fiestas del Chantolo en la zona huasteca. Y como cereza del pastel, el danzón es un género musical y de baile originado en Cuba a fines del siglo XIX, que se popularizó en Veracruz durante el siglo XX. Combina influencias europeas, africanas y caribeñas, y es reconocido por su elegancia y ritmo suave. En Veracruz, es un símbolo de identidad cultural y socialización, con bailes en plazas y clubes que fortalecen la comunidad. En el Puerto Jarocho todos los días se baila danzón. Tanto las danzas prehispánicas como las coloniales son oraciones en movimiento, no es solo cuestión de ritmo, sino de conexión emocional y espiritual. Recuerda que hay una fusión entre culturas, las danzas a las que llamamos prehispánicas hoy en día, aunque nos cause molestia, ya tienen fusión con la herencia española, pero aquí quiero añadir algo que dijo Octavio Paz. El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. Ahora dime cuál te impresionó más. ¿Cuál bailaste o quisieras bailar? ¿Conoces alguna otra que debí mencionar? Escríbeme un comentario. Si te gustó el video, déjame tu pensamiento que me encanta leerlos todos. Sigamos aprendiendo sobre el folclore mexicano, mirando este video recomendado. Nos vemos en el próximo viaje de Profelino.